Adelante, delegada. Buenas tardes. Un saludo a ustedes que nos acompañan esta tarde. Mi nombre es María Teresa Arisméndez Murillo y represento a la Delegación Baja California de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. A nombre de la institución y de nuestro titular, el maestro Gilberto Camacho Botello, les damos la bienvenida a este webinario con el tema Obligaciones fiscales después del fallecimiento de un ser querido. Muchas personas no saben que el incumplimiento de obligaciones fiscales puede traer una afectación al patrimonio del contribuyente que falleció y sus herederos. Por eso es importante que sepamos qué es lo que pasa fiscalmente después de la muerte, qué es lo que debemos hacer y cómo la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente puede apoyarlos. Hace unas semanas, mi compañera delegada de Querétaro hablaba acerca de las herencias y sucesiones y las implicaciones fiscales de ellas. Y retomando el tema del webinario, partiremos esta tarde del hecho que al morir una persona, tenemos o no un testamento. Y bueno, esto cobra mucha relevancia porque dependiendo si tenemos o no un testamento, es que vamos a tener la designación del albacea o no. ¿Y quién es el albacea? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué es importante tener ya designado un albacea? Bueno, el albacea es el representante legal de la persona que falleció. Es el que va a estar encargado de hacer cumplir su voluntad cuando ya no esté. Va a administrar sus bienes, rendir cuentas a las personas herederas, en caso de que obviamente existan. Y lo más importante y que cobra relevancia el tema de hoy es que va a pagar las deudas de la persona fallecida y se va a hacer cargo del cumplimiento de las obligaciones fiscales que queden. ¿Cuáles son estas obligaciones fiscales? Bien, en primer lugar, todos los contribuyentes tenemos la obligación de avisar al Servicio de Administración Tributaria de cualquier situación que afecte alguna modificación al RFC y a la información que previamente le dimos a la autoridad fiscal. Como por ejemplo, si yo voy a cambiar de domicilio fiscal, tengo que acudir a presentar mi aviso de cambio de domicilio fiscal. Si voy a cambiar actividad o voy a incorporar actividades económicas nuevas, tengo que avisar de esa situación. Pues también de esto no se escapa la muerte. Ocurrido la situación en que una persona pues fallece desafortunadamente, habrá que darle aviso a las autoridades fiscales. Básicamente son tres avisos los que pues se contemplan en el código, ¿sí? De donde parte la obligación, el reglamento, las reglas misceláneas y las fichas de trámite que conllevan las reglas misceláneas. Son tres avisos: cancelación del RFC por defunción, apertura de sucesión y cancelación del RFC por liquidación de la sucesión. Más adelante vamos a entrar a detalle de cuáles son esos trámites, cuáles son los requisitos. Pero bien, ¿quién debe presentar ese aviso al RFC? En el caso de que vaya a darse el supuesto de una cancelación de RFC por defunción, lo puede hacer cualquier familiar o un tercero, siempre que no se actualice el supuesto que requiere que hagamos una presentación de un aviso de apertura de sucesión, que igual más adelante les voy a explicar. Y bien, ¿cuándo es que el albacea debe abrir la sucesión o cancelar por liquidación? También lo vamos a ver más adelante. Pero en caso de que se requiera presentar este aviso, es el albacea el único que puede hacerlo ante la autoridad fiscal como el SAT. Y bueno, esto genera confusión. Bueno, son tres avisos. ¿Cuál es el que tengo que presentar? Esto va a depender del régimen en el que tributaba la persona fallecida. También va a depender si tenía la obligación de presentar declaraciones periódicas por cuenta propia, si estaba en suspensión de actividades al fallecer, o bien si al morir dejó créditos fiscales determinados, activos y controlados por el SAT. Entonces, en sí tenemos que hay dos supuestos, ya sea que
¿Puedo presentar el aviso de cancelación del RFC por defunción o me veo en la necesidad de abrir la sucesión y posteriormente ya presentar el aviso de cancelación por liquidación? Estos dos avisos están ligados porque uno es el que hace la apertura de la sucesión ante la autoridad fiscal y el otro es el que avisa de la liquidación de esa sucesión. ¿Cuándo puedo presentar el aviso de cancelación en el RFC por defunción? Que, pues como veíamos, este lo puede presentar cualquier familiar, no necesita la designación de un albacea, que es lo que a veces pues nos hace más lento este proceso, porque si no tenemos testamento, entonces va a tener que promoverse un juicio sucesorio intestamentario para que un juez designe un albacea y eso pues resulta tardado. Yo les recomiendo a todas las personas que nos acompañan esta tarde que pues verifiquen en sus estados porque tengo entendido que a nivel nacional hay una campaña en el mes de septiembre en donde los notarios pues ofrecen ahí descuentos para hacer testamentos. Entonces, es muy importante que cuando ustedes, pues, que ustedes contemplen el hecho de dejar un testamento, y sobre todo si tienen bienes, para que las personas que designen ustedes como sus herederos no tengan tantos problemas en caso de que se vean en situaciones como las que vamos a platicar más tarde. ¿Por qué? Porque como veíamos al inicio de la sesión, si ya hay un testamento, va a haber un albacea designado por ustedes para que los represente una vez que ocurra ese deceso. Pero bueno, retomando el tema de los avisos. El aviso de cancelación yo lo podré presentar cuando el contribuyente fallecido pues no tenga obligaciones fiscales, se registró de esa forma, haya tenido el régimen de sueldos y salarios o asimilados a salarios, y en sí pues no esté obligado a presentar declaraciones periódicas por cuenta propia. Por ejemplo, también está que tenga el régimen de ingresos por intereses o dividendos, o bien que haya estado en suspensión de actividades previo a que pues ocurrió el deceso. Y lo más importante es que independientemente de que cumpla con todas estas situaciones, que no tenga créditos fiscales, porque si tiene créditos fiscales ya no podré dar el aviso de cancelación, el cual genera la cancelación inmediata del RFC. En el caso de apertura de sucesión, pues bueno, cuando es un contribuyente que tiene la obligación de presentar declaraciones de manera periódica por cuenta propia, como lo haría un régimen de arrendamiento o cualquier actividad empresarial, alguien que tenga un negocio, que opere un negocio, pues va a tener este tipo de obligaciones y entonces pues se va a tener que hacer la apertura de la sucesión. También el otro supuesto, que pues no estando obligado a presentar declaraciones, el contribuyente fallecido haya dejado créditos fiscales activos y controlados por la autoridad fiscal. ¿Cuándo se tiene que presentar estos avisos? El de cancelación por defunción es dentro del mes siguiente en el que ocurrió el fallecimiento. El de apertura de sucesión es un mes, al día siguiente, después del mes en que el albacea acepta su cargo. Y el de cancelación de liquidación que les decía, pues está ligado al de la apertura de la sucesión, va a ser dentro del mes siguiente al día en que haya finalizado la liquidación de la sucesión. También el SAT puede, digamos, de oficio, hacer la cancelación sin necesidad de que las personas, los familiares o albacea presente este aviso por defunción ante el SAT. Y esto pasa cuando derivado de información, ya sea proporcionada por otras autoridades o terceros, pues tenga conocimiento del fallecimiento de un contribuyente. Pero sí hay ciertos requisitos incluso para hacer esta baja de oficio, digamos, o cancelación. Tiene que estar inscrita la persona fallecida sin obligaciones fiscales, en el régimen de sueldos y salarios, debió de haber tenido el RIF o reciclo, pero sin empleados, ingresos por intereses, ingresos por dividendos, o bien haber estado en suspensión de actividades previo al fallecimiento. Y bueno, esto siempre y cuando no existan créditos fiscales activos
y también que no haya sido sujeto del ejercicio de facultades de comprobación y que ocurra el evento, ¿no?, del fallecimiento. Ahora, suponiendo que por error el Servicio de Administración Tributaria diera una cancelación del RFC de una persona que en realidad no falleció, ¿qué pudiera hacer o cómo pudiera hacer? Pues quizá con un homónimo, ¿sí? Y pues se da de baja, desafortunadamente, el RFC de una persona que todavía está viva. Pues se prevé en esta regla, que es la regla 253, que acaba de salir publicada el 22 de octubre, que pueda hacer esta persona contribuyente las aclaraciones para desvirtuar esa actualización del RFC en la que pues se canceló por fallecimiento de manera, digamos, oficiosa por el Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué pasa con la e-firma? Bueno, cuando una persona fallece y entonces se presentan estos avisos que estamos platicando, automáticamente la presentación de estos avisos va a dejar sin efectos los certificados de la persona contribuyente que falleció. En el caso de que el SAT lo haga de oficio, como veíamos a través de la regla 253, pues también va a revocar los certificados como lo es la e-firma que estén relacionados con el RFC. Cuando el albacea da el aviso de la apertura de la sucesión, en realidad lo que va a pasar es que va a seguir activo el RFC del contribuyente. Y su e-firma sí se va a cancelar y se le va a entregar una e-firma al albacea, pues para que siga operando fiscalmente el contribuyente hasta en tanto no se liquide la sucesión y entonces se presente el aviso por liquidación. Entonces tenemos que estos trámites que debemos de hacer de estos avisos, pues el Servicio de Administración Tributaria tiene 3 fichas en donde nos indica qué es lo que debemos de hacer, qué vamos a obtener, cuáles son los requisitos, cómo podemos lograr la presentación. Y bueno, en el caso de lo que viene siendo el aviso por cancelación del RFC por defunción, sí tenemos la ficha de trámite, que es la 83. Esta ficha de trámite es la que pues, nos va a actualizar el RFC. Y como veíamos, lo puede hacer cualquier persona, cualquier tercero interesado o algún familiar de la persona que falleció. Debemos presentarlo dentro del mes siguiente al fallecimiento del contribuyente. Hay que hacer previa cita a través del portal del SAT y hay que acudir con los documentos y pues cumpliendo los requisitos. El trámite pues se va a entregar en el trámite la persona que acuda va a entregar las documentales. Y bueno, ¿qué documentos son los que se necesitan para presentar este aviso? Debo llenar una forma oficial que es la RX. Ahí está la liga para descargarla en las fichas de trámite. De documentos voy a tener que llevar el acta de defunción expedida por registro civil. Esta tiene que exhibirse en copia certificada y llevar una identificación oficial de la persona compareciente en original. Las condiciones que debo cumplir o también otros requisitos, pues es que el contribuyente fallecido no debe estar obligado a presentar declaraciones periódicas por cuenta propia, llámese salarios, asimilados a salarios, actividades, lo que viene siendo también ingresos por dividendos, ingresos por intereses, estar inscritos sin obligaciones fiscales y pues lo más importante es que pues no tener créditos fiscales activos y también puede ser que haya tributado en otro régimen, pero siempre y cuando haya estado en suspensión de actividades a la hora en que pues ya la persona falleció. Si cumples con todos estos requisitos, el Servicio de Administración Tributaria pues te va a acusar de recibido lo que viene siendo el formato RX y te va a entregar en ese momento el acuse de movimiento de actualización de situación fiscal, en donde se va a cancelar el RFC del contribuyente. Es muy sencillo y como ven, pues puede acudir pues un tercero interesado o bien el familiar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me veo en la necesidad de presentar el aviso de apertura de sucesión? Bueno, aquí pues tiene que acudir el albacea
y tiene que hacerlo dentro del mes siguiente a aquel en que pues aceptó el cargo. Hay que acudir también pues previa cita, la cita se puede hacer a través del portal. Y los requisitos es que pues presente la misma formato que es la forma oficial RX. Hay que acudir con el acta, copia certificada del acta de función expedida por el registro civil, y también exhibir el acuerdo o el instrumento notarial en donde acepta el cargo de albacea. Acuerdo porque estamos hablando de que si fue una sucesión intestamentaria la que se tuvo que promover para que se designe un albacea, pues va a ser un acuerdo de un juzgado. También pues tendrá que llevar copia y original de su identificación oficial y pues comparecer. ¿Qué es lo que le van a entregar a la albacea? Le van a entregar el formato de la oficial RX, acusado de recibido por parte del SAT, y la actualización del movimiento de la situación fiscal en donde pues se tiene por presentado el aviso de apertura de la sucesión y como les decía, pues va a tramitar ahí también una e-firma y pues a partir de ese momento tendrá que hacerse cargo de las obligaciones. ¿Cuáles obligaciones fiscales? Pues las mismas que tenía a su cargo el contribuyente mientras estaba vivo, la presentación de sus declaraciones, por ejemplo, sí, todo ese tipo de cuestiones. Las obligaciones no cambian en realidad, sino que se le da continuidad a las que ya tenía dependiendo pues del régimen en el que estaba y pues dependiendo si sigue llevando a cabo la actividad. Muy bien. Una vez que quede ya liquidada lo que es la sucesión de un contribuyente que falleció, entonces se tiene que presentar el aviso para informarle al SAT pues que ya quedó esa situación solventada. Va a acudir otra vez el albacea ante el SAT, igual previa cita, y tiene que hacerlo dentro del mes siguiente a aquel en que haya finalizado la liquidación de la sucesión. ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Igual se va a llenar el formato oficial que es el RX para dar aviso, va a acudir el albacea con ese documento, hay que exhibir el documento notarial donde pues ya quede liquidada la sucesión, hay que exhibirlo en copia certificada, comparecer igual con la identificación oficial del albacea y bueno, importante aquí y condición también para que pueda ser procesado este aviso es que la opinión de cumplimiento del contribuyente fallecido pues tendrá que estar positiva, ¿no? Que no tenga ningún crédito fiscal, no tenga ninguna obligación pendiente de presentar. Este aviso, como los demás, pues se hace de manera presencial en las oficinas del SAT, previa cita, y muy importante, y a diferencia del otro aviso que es el de cancelación, aquí si cumples con los requisitos, se va a actualizar la situación fiscal y bueno, pues vas a recibir el aviso por parte el acuse de recibo por parte del SAT, pero aquí el tiempo de respuesta es distinto. No es inmediata la cancelación por la liquidación. Tienes que esperarte 45 días naturales para acceder al portal y revisar cuál es el estatus del RFC del contribuyente. También hay que checar en el buzón tributario si somos notificados de un rechazo por incumplimiento de requisitos. En caso de que no recibamos el rechazo a través del buzón tributario, así lo indica la ficha de trámite que va a ser notificado, entonces quiere decir que fue aceptado y pues tendré que consultar el estatus a través del portal y descargar la constancia en donde pues ya se ve reflejado que pues ya quedó cancelado el RFC. Si se rechaza, pues hay que ver cuáles fueron las inconsistencias o cuáles son las situaciones que no cumplí. Puede ser que haya algún problema quizá con el documento de la liquidación de la sociedad o puede ser que se tengan obligaciones incumplidas o algún crédito fiscal. En caso, por ejemplo, de que hubiera un crédito fiscal
y que pues es de desconocimiento del albacea, puede venir a Prodecon y a través de una queja pues se lo podemos dar a conocer, como lo hacemos en otros casos también en que tramitamos quejas por desconocimiento de adeudos fiscales. Y bueno, nomás para conocimiento, estos son los formatos oficiales que se presentan cuando se va a hacer la apertura de sucesión y la liquidación de la sucesión ante el RFC. Estos formatitos pues tienen un instructivo de llenado y bueno, si ustedes necesitan asesoría de cómo presentar estos avisos, cuáles son los requisitos, pueden acudir a Prodecon y nosotros con mucho gusto a través del área de asesoría les vamos a dar la atención. Vamos a ver algunos casos prácticos. Este es un contribuyente que, bueno, pues él es asalariado, el contribuyente fallecido, y acude su hijo a presentar al SAT lo que viene siendo el aviso de cancelación del RFC, se presenta con su copia certificada del acta de función, cumple con todos los requisitos que se indican en la ficha de trámite que acabamos de ver, y bueno, no hay ningún problema, se concluye el trámite, le entregan su formato RX acusado recibido por el SAT y también le van a entregar el acuse en donde se refleja la actualización de la situación fiscal que va a ser pues el RFC cancelado por defunción. Siguiente caso. Tenemos un contribuyente que su régimen era de arrendamiento. Esta persona falleció y tenía ese régimen. Como tiene la obligación de presentar declaraciones periódicas, va a ser necesario un aviso de apertura de sucesión. En este caso, pues el contribuyente sí dejó un testamento y designado un albacea. Entonces el albacea, dentro pues, del mes siguiente en el que pues aceptó su cargo, acude al Servicio de Administración Tributaria, presenta el aviso de apertura de sucesión, se presenta con todos los documentos y bueno, pues puede finalizar el trámite y le entregan lo que viene siendo, además del formato del oficial RX, le entregan el acuse en donde pues ya se ve reflejada el movimiento y actualizada la situación fiscal del contribuyente fallecido. Esta misma persona, este albacea, ya una vez que se liquidó la sucesión, se hizo la repartición de la herencia, es decir, los herederos pues aceptaron sus partes de la herencia, entonces queda liquidada lo que viene siendo la sucesión y entonces el albacea pues tiene un mes para dar aviso al Servicio de Administración Tributaria de la liquidación de la sucesión. Se presenta con copia certificada del documento notarial, donde se acredite que pues ya quedó liquidada esta sucesión, el formato RX, el INE, tiene cumplimiento positiva, puede concluir el trámite. El albacea pues, transcurrió los 45 días, accede al portal, verifica que el trámite fue aceptado, consulta su buzón tributario, no tiene ningún rechazo y bueno, a través del portal también genera la constancia en donde ya se advierte la cancelación del RFC y pues digamos que se tiene por actualizada la situación fiscal y hasta ahí pues ya concluye el trámite y concluyen sus obligaciones con el Servicio de Administración Tributaria. Este caso 3 es de un contribuyente, pues un pensionado. Previa cita acude al SAT el hijo de esta persona que falleció, presenta copia certificada del acta de función, pues no tenía obligación de presentar declaraciones periódicas, entonces exhibe su formato RX, su INE, pero pues ¿qué creen? No puede concluir el trámite porque en la comparecencia pues se advierte que tenía créditos fiscales activos, entonces no obstante que por el régimen que tenía y las obligaciones que tenía, sí se podía o se pudo haber dado ese aviso, como se tenían créditos fiscales, no puede concluir y entonces se actualiza el supuesto de tener que presentar otro tipo de aviso, que es el de apertura de sucesión, que como les decía, va ligado con el de la liquidación una vez que queden liquidados los bienes. Y bueno, en este caso, este contribuyente, pues desafortunadamente no dejó testamento, entonces pues ya los familiares tendrán que pues acudir a hacer un juicio sucesorio ante un juzgado y bueno, eso es un poquito más tardado, obviamente, ¿no? Como todas las cuestiones que implican pues promover algún juicio. Pero bien, ¿qué pasa
si no cumplimos con las obligaciones fiscales después del fallecimiento, o sea, ¿qué consecuencias se tienen? Pues bueno, hay un incumplimiento y si tú eras un contribuyente que tenías la obligación de presentar declaraciones, pues nadie las va a presentar, va a haber requerimientos, va a haber multas y las multas pues se controlan como créditos fiscales por parte del Servicio de Administración Tributaria. Eh, una vez que tú tengas créditos fiscales, pues el SAT tiene la facultad de cobrarlas. Y pues eso te puede generar embargos de bienes inmuebles, inclusive van a buscar si la persona contribuyente tiene algún bien inmueble, puede embargarse, inclusive también pues las cuentas bancarias. Si la persona fallecida tenía a su cargo créditos fiscales y la autoridad pues no conoce del deceso, la autoridad va a seguir con todas las facultades de cobro, ¿no? Entonces quizá, por ejemplo, si tenía una propiedad de un bien inmueble embargado al contribuyente, pues se va a seguir hasta la adjudicación de ese bien inmueble. Y bien, ¿cómo me puede apoyar la PRODECON con estos temas? Bueno, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo descentralizado del Estado mexicano, cuya misión es preservar, defender y promover los derechos de la ciudadanía contribuyente, garantizando de esta forma un efectivo acceso a la justicia fiscal del orden federal. También Prodecon verifica y mejora de manera permanente los actos y las prácticas de las autoridades fiscales federales. Este acceso a la justicia fiscal del orden federal de Prodecon se logra con todos los servicios que tiene disponibles para la ciudadanía y que pues todos son gratuitos. Tenemos los servicios de orientación y asesoría, que es el primer contacto que tiene el contribuyente con la Procuraduría, en donde nosotros recibimos al contribuyente y él viene y desahoga sus inquietudes. Puede ser que traiga alguna problemática fiscal o puede ser también que traiga alguna inquietud y necesite asesoría. No necesariamente ustedes, si tienen problemas, es que deben venir a Prodecon. También si necesitan asesoría fiscal, si necesitan ser asesorados sobre el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si necesitan que los apoyemos haciendo una cita, cómo lleno el formato, el RX que platicábamos hace rato, con todas esas situaciones nosotros los podemos apoyar. El área de quejas y reclamaciones es donde digamos que está el ombudsperson de la Procuraduría. Y a través de esta área, cuando nosotros vemos que se pudo haber vulnerado algún derecho de los contribuyentes, es que pues se hacen las investigaciones para que en caso de que, digamos, si se advierta que hubo alguna violación a los derechos del contribuyente, pues se invite a la autoridad a, pues, desistirse de tal violación a efectos de que el contribuyente sea restituido en el goce de sus derechos. En caso de que la autoridad fiscal persista en esa violación, bueno, la Procuraduría tiene la facultad para, en su caso, recomendar a la autoridad fiscal. Y en lo que hace al servicio de representación y defensa legal, este servicio es el que presta la Procuraduría a todas las personas contribuyentes, en donde cuando nosotros advertimos que hay un acto de autoridad que es susceptible de impugnarse, controvertirse, pelearse a través de un medio de defensa, nosotros actuamos como su abogado. Como lo haría cualquier abogado en la práctica privada, nosotros le patrocinamos, digamos, ese medio de defensa al contribuyente y recuerden, todos los servicios de la Procuraduría son gratuitos. Nosotros vamos a representarlo desde la sede administrativa, pudiendo ser la sede jurisdiccional y hasta si es necesario nos vamos a un amparo. Consultas especializadas pues tienen por objeto el que los contribuyentes sometan a la opinión de Prodecon situaciones acerca de interpretaciones de normas fiscales o aduaneras.
esa petición del contribuyente y debe promoverse en un escrito libre en donde pues explica cuáles son esas disposiciones normativas que someten a consulta y van a obtener los contribuyentes un dictamen que es la opinión técnica de la Procuraduría sobre esa situación que se le planteó en la consulta. Y bueno, tenemos el servicio de acuerdos conclusivos que es en donde PRODECON actúa como un mediador entre las autoridades fiscales, revisoras y los contribuyentes cuando están siendo sujetos del ejercicio de facultades de comprobación. Está acotado exclusivamente a facultades de comprobación que vienen siendo revisión de gabinete, auditoría, y una revisión electrónica. Es un servicio que, pues bueno, también es muy solicitado por los contribuyentes porque el simple hecho de presentar la solicitud de acuerdo conclusivo suspende el ejercicio de las facultades de la autoridad y entra entonces la mediación que la Procuraduría va a hacer entre la autoridad fiscal y el contribuyente. Este servicio tiene por objeto buscar un consenso entre las partes y evitar juicios largos y costosos. Aquí lo que se busca es la solución anticipada de las controversias que le generan al contribuyente una inconformidad en el ejercicio de facultades de comprobación. También es importante que sepan que a través del acuerdo conclusivo los contribuyentes, si deciden, pueden regularizar su situación fiscal con el beneficio de la reducción de multas al 100% la primera vez que por una única ocasión cuando llegan a firmar un acuerdo conclusivo. Y bueno, finalmente está el servicio de análisis sistémicos y estudios normativos. Cuando hay ciertas prácticas de las autoridades fiscales federales en donde ya no solamente están afectando a una persona, sino a un conjunto de personas, la Procuraduría pues puede abrir un análisis sistémico para pues revisar y tratar de que la autoridad mejore esa práctica, ¿no? También los contribuyentes, cuando es un grupo de contribuyentes organizado y se están viendo afectados por algún acto de autoridad que consideren que pues ya no le afecta nomás a uno, sino a varios, pueden solicitar que se abra un análisis sistémico al respecto. Y bueno, esos son los servicios que la Procuraduría presta y nuestra competencia pues es para conocer de cualquier acto de autoridad fiscal federal, llámese el SAT, el IMSS, el Infonavit, aduanas, Conagua y en el caso de las autoridades fiscales coordinadas, cuando estas autoridades que son los gobiernos estatales actúan recaudando, fiscalizando contribuciones fiscales federales en base a convenios de colaboración que tienen celebrados con las entidades. Sí me gustaría aclarar que por lo que hace al el IMSS y el Infonavit, la competencia de la Procuraduría pues reside únicamente por aquellas situaciones que afecten a contribuciones de cuotas sobre patronales o las aportaciones que hacen los patrones al Infonavit y así como las amortizaciones que deban pagar, porque pues esas son unas contribuciones de carácter fiscal federal y obviamente estos institutos están actuando como organismo fiscal autónomo y ahí es donde está la competencia de la Procuraduría. En el caso de la Conagua, pues por lo que hace a los derechos del agua. Bien, casos que nos han tocado ver en asesoría y que cobran relevancia con el tema, pues en asesoría nosotros pues vemos todo tipo de apoyo, avisos del RFC. Podemos, si una persona pues esté bajo esta situación desafortunada, le podemos apoyar, hacer la cita, explicarle pues lo que les he estado comentando esta tarde, cuáles son los avisos que tiene que presentar, cómo debe llenar estos avisos. También le podemos dar asesoría al albacea sobre las obligaciones fiscales que deba cumplir. Hemos nosotros presentado solicitudes de prescripción de adeudos fiscales también para personas que pues ya fallecieron y dejaron este tipo de problemas. Y en general, a través del área de asesoría, pues nosotros analizamos cualquier problemática de índole fiscal y si vemos que es susceptible de canalizarse a través de otra área dentro de la Procuraduría, pues así lo hacemos, como ocurre cuando acuden los contribuyentes desconociendo adeudos fiscales o bien también nos ha pasado que acuden las viudas diciendo que
pues recibieron una diligencia de cobro por una autoridad fiscal y desconocen de qué se trata, desconocen que pues su esposo que falleció tenía adeudos fiscales y nosotros a través del área de quejas podemos hacer de su conocimiento cuáles fueron esos adeudos y también pues cuáles son las gestiones de cobro, que si se tenían otras. Como les decía, nosotros en el área de quejas, pues vamos a investigar si hay alguna violación grave y evidente a los derechos tributarios de las personas contribuyentes. Vamos a buscar también soluciones a los conflictos tributarios que presenten los contribuyentes. Vemos temas de inmovilización de cuentas bancarias, también muchas de ellas traen a veces aparejado un desconocimiento del adeudo fiscal de origen. Falta de respuesta a trámite, embargos de bienes inmuebles. Pudiera ser el caso de que si el albacea pues no recibe ningún oficio de rechazo y no puede descargar la constancia que actualiza la situación fiscal, donde ya se tiene por cancelado por liquidación de la sucesión, puede venir con nosotros para nosotros ver de qué forma podemos apoyarla, a ver si hubo un rechazo o por qué es que no se descarga pues esa actualización, siendo que pues no ha recibido el rechazo del trámite. Ese también es un escenario que nosotros podemos investigar a través del área de quejas. Y bueno, por lo que hace al servicio de representación y defensa legal, cuando nosotros vemos que es procedente un medio de defensa, le ofrecemos este servicio. Sin embargo, por cuantía hay una limitante en nuestra ley orgánica en cuanto al monto que este crédito fiscal, pues en su monto histórico, no debe exceder para que nosotros podamos representar al contribuyente, que es por la cantidad que ven ahí en la pantalla. Si bien nosotros podemos ser competentes por la cuantía, porque el crédito fiscal que pues vamos a impugnar o sobre el cual se nos está solicitando el servicio no excede de ese monto, también aquí nosotros tenemos otra limitante porque si el contribuyente que acude, pues sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior superan 17.500.000, 17.5 millones de pesos, entonces nosotros no podemos representarlo. También independientemente de que, pues si somos competentes por cuantía, hay que ver si es un contribuyente con una capacidad administrativa y de gestión inferior y que nosotros podamos, pues, brindarle ese servicio porque está en esa cantidad que les comento. ¿Cuáles son los temas recurrentes en el caso de personas fallecidas? Pues, insisto, el desconocimiento de deudos fiscales y las actuaciones de cobro que los familiares desconocen. Y también respecto de los mismos, pues se han peleado algunas prescripciones que pues nosotros consideramos si se actualiza esta figura y esta figura extingue la obligación del pago del adeudo fiscal. ¿Por qué? Porque ha excedido el plazo de la autoridad para poder seguirlo cobrando. Y bueno, para finalizar, les voy a platicar acerca de un caso de éxito que tuvimos aquí en la delegación Baja California. Era una persona, la esposa de un contribuyente que falleció y pues recibió un embargo de un bien, recibió una diligencia de embargo en su casa habitación y pues se percató que pues, estaba embargado el bien inmueble. Desconocía pues que el esposo tuvo créditos fiscales a través de la queja, nosotros conocimos esos créditos fiscales. Lo que sí complicó aquí este asunto fue que como el señor murió intestado, tuvo que promover primero la sucesión intestamentaria para que se designara una albacea y entonces ya una vez que se logró eso, pues nosotros la representamos en un medio de defensa. Previo a la presentación del medio de defensa, como vimos que el adeudo ya estaba prescrito, nosotros promovimos una solicitud de prescripción. Eso se hizo a través del área de asesoría. A la negativa de la prescripción fue la que ya nosotros la apoyamos a pelear, como decimos los abogados, ante el tribunal. Y bueno, derivado de esto, pues
se logró demostrar que efectivamente pues ya había excedido el plazo para que la autoridad pudiera mantener el cobro y se liberó el inmueble que le había sido embargado a la persona. Y bueno, eso es un caso de éxito que tuvimos aquí en la delegación. Y bueno, para finalizar, pues como verán, es importante que se presenten estos avisos al SAT. Esto evita cualquier afectación al patrimonio que dejó el contribuyente fallecido. También ayuda mucho que un contribuyente pues muera atestado, porque como les decía en un principio, cualquier problema pues ya va a tener designado su representante legal, que va a ser el albacea. Y bueno, recuerden que si tienen alguna duda o alguna problemática con el tema tratado el día de hoy, Prodecon los puede apoyar a través de todos estos servicios gratuitos que les platiqué esta tarde. Prodecon, además de tener presencia en la Ciudad de México, pues tenemos oficinas en todos los estados de la República. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. También tenemos varios canales de atención, tenemos el telefónico, correo electrónico y el Prodebot. Los invito, además de que acudan a las delegaciones y soliciten nuestros servicios, pues a que accedan a la página web en donde ahí van a encontrar todos los datos de cómo ser atendidos a través de estos canales que les estoy indicando. También los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales en las que tenemos presencia, X, Facebook, Instagram y YouTube. Ahí constantemente estamos nosotros subiendo información acerca de nuestros servicios y acerca del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas contribuyentes. Con eso finalizamos el tema de hoy. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde.